Muy buenas tardes amigos de Casa Museo. Hoy en esta tarde de jueves tenemos a un invitado muy especial, a un jiquilpense que ha dedicado su vida no solamente a las cuestiones culturales, no solamente a la moda, sino es un engranaje de muchas disciplinas que en cuanto se le es requerido, pues llena el escenario de diversas anécdotas, historias y bueno, le da magia a estos escenarios. El día de hoy nos encontramos con Arturo Tapia Gutiérrez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por invitarme, amigo. Arturo, estos programas que estamos haciendo de hablar un poco de arte, lo estamos haciendo con la finalidad de poder conocerlos un poco más, de que las personas que nos ven o que van a compartir este video tengan la idea de quién es y cómo se está manejando la cuestión cultural en nuestro pueblo mágico, ¿no? Quiénes están interviniendo, qué están haciendo. Y pues bueno, me gustaría que te autopresentaras, nos platicaras un poco de tus orígenes y cómo va creciendo esta vocación, ¿no? Ok, bueno, mi nombre es Arturo Tapia Gutiérrez. Estudié la carrera de diseño en industria del vestido, de licenciatura, en la UNID Campus Cotija. Y pues soy una persona de mi pueblo, amante de la historia, de la cultura y de todo lo que tenga que ver con ese tipo de cuestiones, de expresiones artísticas, culturales que le sirvan a final de cuentas a nuestro pueblito para poder seguir siendo teniendo la grandeza que tuvo por tantos años. Nazco en Zaguayo, Michoacán. Piensan que soy de Jiquilpan, pero pues, como muchos nací en Zaguayo. Que no tiene nada de malo. No tiene nada de malo, ¿verdad? Pero absolutamente. Es que ya estaba listo. Pero pues obviamente toda mi vida es radicada aquí en Jiquilpan. Mis papás son unas personas humildes, trabajadoras, que nos han enseñado el devenir de la vida y el actuar correctamente. Pues de orígenes de ranchito, y eso nos ha hecho querer más todavía nuestras raíces. Y pues aquí andamos tratando de hacer cuestiones que nos ayuden, que nos sirvan, que apoyen al municipio. Y pues tú pregúntame, yo soy materia dispuesta a ver. Claro, muchas gracias. Arturo, te hemos visto que has participado en diferentes ayuntamientos, en la parte, no vamos a hablar de política, sino en la parte cultural o en la parte de turismo. Creo que el haber estudiado la carrera que elegiste, que primeramente me gustaría saber el por qué la elegiste. Muy bien. Mira, primeramente, de verdad yo ni por la cabeza me pasaba que iba a ser diseñador de modas. Cuando yo era niño yo siempre quise ser arqueólogo o quise ser paleontólogo. Yo siempre muy dedicado a ver programas de historia y de animales y fósiles y todo ese tipo de cuestiones. Por motivos de que aquí no había cerca donde poder hasta Morelia, pues en su momento no lo hice. Y terminando la prepa me fui a estudiar la carrera de historia en la San Nicolás. Desafortunadamente tuve que regresarme a mi pueblo y mi papá me encaminó por la carrera de informática, porque para él la información y la tecnología era el futuro, y pues, por ahí me fui. Duré 8 semestres, me salí de verano de noveno del tecnológico de la carrera de licenciatura en informática, y fue cuando salió eso que yo traía desde niño de querer estudiar ahora sí lo que yo ya quería, y por eso decidí estudiar diseño de moda. Es muy diferente a la arqueología, a la paleontología, pero dentro de mis juegos yo jugaba a hacerle las cosas a mis muñecos y estoy rodeado de 3 hermanas, entonces tenían ellas que querían un vestido para su muñeca y pues rápido yo se lo hacía. O yo le robaba las carpetas de gancho que hacía mi mamá y con eso le hacía la ropa a las muñecas de mis hermanas. Y ya después fue cuando todo eso que yo traía de niño salió de pronto y decidí estudiar la carrera de diseño. Ok, entonces esto va muy ligado a lo que antes de tu participación en los ayuntamientos también fue el fortalecer la belleza jiquilpense, impulsarla, estar motivándolas, ensayando, preparándolas para, no sé, primero algo aquí en Jiquilpan y después en algunos otros concursos a nivel estatal.
fue algo que tampoco tenía planeado. Es que yo como soy muy espontáneo y todo me llega así de... La vida me lo pone y lo aprovecho. Durante mi periodo de la preparatoria, yo estaba en el taller de teatro, porque había las clases curriculares. ¿Quién te daba estas clases? Me las daba el licenciado Daniel Martínez. Okay, el Tiny, muy conocido por todos. Él fue mi profesor de teatro. Y llegó la oportunidad en el 2002 de hacer un certamen para señorita Cebetis. Entonces, como yo había estado con mi hermana en un certamen que había participado, viendo ensayos y yo no me le despegaba, pues el profesor Marco Aurelio, que en paz descanse, me mandó llamar para poder coordinar ese evento. Entonces era un evento grande porque pues eran todos los alumnos, era en un lugar cerrado. Y ahí fue realmente como empiezo ya con eso de los certámenes. Y ya después fui agarrando más noción y fui reforzándolo con conocimientos, con experiencia. Y en la escuela nos daban ese tipo de clases que nos servían para complementarlo. Entonces pues ya de ahí es de cómo surge. ¿Cómo llego a los ayuntamientos? Llegué dando mi servicio social prácticamente. Yo entré, ahí tenía a mi comadre, mi amiga. Llegué, me dio la chance de ser su auxiliar durante todos esos 3 años, y lo cual se lo agradezco porque aprendí bastante. Y ahora sí es cuando empiezo a involucrarme un poco más, me doy a conocer en diferentes municipios, me llaman a hacerles los eventos y así es como nos vamos involucrando. ¿Hasta dónde te ha llevado esta parte, esta faceta? ¿Hasta dónde me ha llevado mi faceta como coordinador de pasarela? Pues prácticamente tener ahorita una niña coronada como Miss Michoacán, y la cual estamos peleando la corona de Miss México. Es una de las grandes favoritas y implica mucho trabajo, porque si no nada más es decir, es muy guapa la niña físicamente, sino es que tienes que trabajarlo porque ya los certámenes han evolucionado afortunadamente y tiene que ser una belleza integral. Entonces le tenemos que dar a la niña toda esa preparación en cuanto a pasarelas, en cuanto a cultura general. Le tenemos que dar historia de su pueblo porque ella tiene que amar su pueblo si no lo puede representar. Sí se le tiene que dar nutrición, ejercicios, oratoria. Es un abanico muy amplio de preparación que se les da y pues así es como lo vamos haciendo. Esperemos llegar mucho más lejos, pero sí, también me ha dado la oportunidad de ser diseñador de los trajes de baño de Miss Michoacán en 2 años consecutivos, de haber hecho el traje de baño para Turismo México, la muchacha que representó a Michoacán y ganó también en ese certamen. Entonces he estado ya en un nivel un poco más despegadito del pueblo, pero aún así siempre tenemos de estar aquí. Siempre presente tu pueblo. Sí, eso no, siempre, eso no se me olvida. Cabe duda. Sí, lo último que hice fue participar en el concurso de trajes típicos para elegir al que se iba a representar a Michoacán. Desafortunadamente, pues, no sé, hubo un jurado como en todo y optaron por la opción que a ellos les pareció más ad hoc y pues se fue, pero de eso no me quita la experiencia y todo es un aprendizaje. Ok. Has realizado diferentes pasarelas en diferentes festivales, tanto aquí en Jiquilpan como en otros lugares. ¿Qué nos puedes hablar acerca de ellos? Mira, mi primer pasarela fue en Cotija durante mis estudios y prácticamente se trataba de hacer trajes típicos estilizados, porque pues era la materia que nos daba esa maestra y que era historia de la moda y pues teníamos que implementarlo todo. Después ahí tuvimos otra pasarela, ahí hicimos 3 en total, que fueron los 3 años que estudié. Y ya después se me da la oportunidad, te digo, de empezar a moverme en los ámbitos aquí. He hecho pasarelas de traje de baño, traje típico estilizado, traje típico autóctono, ropa prêt-à-porter. Entonces considero que un diseñador no se puede quedar solamente en una de las ramas, porque pues la moda tiene mucho. Y prácticamente hay algo que va muy de la mano, el arte, la cultura y la moda. Porque la moda es una forma de expresión a final de cuentas. Entonces, si tú te pones a analizarlo con esa materia como es la historia de la moda, pues tú vas viendo que cada uno de los pasos evolutivos de la moda te van cambiando los movimientos sociales y van cambiando también la forma cultural y expresiva de las generaciones que la van viviendo. Entonces, ¿para ti qué representa la cultura? Y más la cultura de tu pueblo, que la presumes en cada... Siempre
queda claro que en cada actividad que haces está siempre presente Jiquilpan, ¿no? Pero para ti, ¿qué simboliza esta parte? Mira, para mí la cultura prácticamente vienen siendo las raíces de cualquier cuestión. La cultura es la raíz de una persona, de un árbol, de un pueblo. Si no hay esa raíz bien cimentada, si tú no tienes la cultura como base, no puedes hacer crecer o no vas a poder llegar hasta tocar las nubes, de verdad. Un pueblo que no sabe cuál es su cultura no va a llegar a ningún lado, porque prácticamente se vuelve un pueblo sin alma, un pueblo sin esencia, un pueblo que no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Es lo mismo una persona, si tú no conoces tus raíces, si tú no estás orgulloso de dónde vienes, tampoco vas a poder llegar a ser alguien importante en esta vida. Para eso tienes que saber de dónde, la cuna de dónde vienes y hacia dónde quieres llegar, tu objetivo claro, pero también sin avergonzarte de dónde saliste, porque no todos tuvimos la fortuna de haber nacido en cunas de oro, en casas muy ricas, en familias que de verdad solventaran todo. Entonces, para ellos ha sido un poco más fácil. Pero yo creo que las personas que están bien sustentadas con sus valores y su cultura pueden llegar a donde quieran. Entonces, para mí la cultura es lo más importante en ese sentido. Por ahí sé que traes unos dibujos. Me gustaría que empezáramos a hablar un poco de esta colección que la verdad, aquí a Casa Museo del Porvenir, nos pareció muy interesante. Porque en esta colección que realizaste y que llevaste a cabo, porque una cosa es planearlo y otra cosa es ejecutarlo, y en este caso tenemos la conjunción de las dos. Este proceso me imagino que te llevó tiempo, tuviste que indagar mucho, tuviste que empaparte para poder hacer prácticamente un trabajo muy limpio, muy creativo y sobre todo representando la esencia de la mujer jiquilpense desde su año de fundación, que estamos hablando para el año de fundación, su colonización en 1530-35. A ver, cuéntanos. Mira, prácticamente este proyecto inició en una materia que nos daban como proyecto de tesis. Entonces teníamos que hacer algo y como te comentaba yo, la moda sí la veía así, pero me enamoré de la materia de historia de la moda. Entonces de ahí fue donde yo dije que podía conjuntar las dos cosas que me gustaban, la historia y todo ese tipo de cosas con la moda. Entonces, así surge, yo preparándome por si mi promedio no alcanzara para una titulación, porque pues hay cuestiones que tú ya no controlas. Entonces, siempre dije, voy a tener algo preparado, y así fue como lo hice. Es un proyecto que es una tesis en donde se investigó, se tuvieron que leer varios libros, fotografías, ver documentales, no solo documentales de Jiquilpan, porque también no hay gran cantidad de eso, nos hace falta mucho. Pero sí, viendo tú las culturas y las regiones las culturas de las regiones cercanas a Jiquilpan, te puedes dar cuenta de más o menos un tipo de vestimenta. Obviamente no es de que tú te lo inventes, sino que, pues si son nahuas, pues tú sabes que los nahuas llevaban un tipo de vestimenta muy parecida, con variantes regionales, con variantes de bordado, variantes de texturas, de tejidos y todo eso. Sí, entonces pues tú te vas metiendo, investigas y lo vas haciendo. Afortunadamente te salí titulado por promedio y pues ya no tuve que hacer nada. La tesis ahí se quedó, pero decidí que no se tenía que quedar ahí. Y cuando yo entré a turismo, yo busqué la oportunidad de llevarla a cabo. Desafortunadamente estábamos en el proceso de incorporación de pueblos mágicos y luego nos tocó el que no nos sacaran, fue la primera revisión. Y era muchísimo trabajo para el departamento que llevábamos, entonces la tuve que dejar rezagadita. Y ya después, cuando terminé, dije, bueno, eso es algo que tengo que hacer. Y sí, lo empecé a confeccionarlos, que sí se confeccionaron con materiales no tan autóctonos como deberían de haber sido, o en el método que se hacían, porque pues es difícil encontrar luego quien te dé una clase de telar de cintura en estas regiones. Para tu buena suerte, bueno, sí, aquí estamos casi a punto de despegar ese proyecto, pero sí, porque ya falta muy poco. Y luego es muy complicado el hecho de que dentro de la investigación no solamente pues es cómo se hace, cómo en el vestido, sino que también tienes que ver qué lo componía, cuáles eran las fibras textiles, cuáles eran las tintes naturales que se utilizaban, cómo eran unidas. Ahorita tenemos trazo para todo, pero anteriormente pues eran muy básicos los trazos, pero sí tenían un simbolismo. Entonces las franjas y todo ese tipo de adornos simbolizan algo.
Y sobre todo eso es la esencia del pueblo, es a lo que me refería, su costumbre, su esencia, y es su tradición de ellos y tenías que tratar de sacarlo. Y pues parece que fue muy bien porque sí les gustó bastante a la gente. Sí, bueno, tuvimos la fortuna de tener tu colección en los aparadores hace 2 años, en noviembre. Sí. Bueno, octubre, noviembre. Y bueno, pues las gentes se preguntaban todas que llegaban aquí, preguntaban tu teléfono, preguntaban que si estaban en venta. Entonces trataban de localizarte. Entonces creo que el cometido de esta colección pues, se cumplió porque dejaste una muy buena impresión y al gusto de las mujeres, ¿no? Porque era quien más lo recurría. De hecho, recuerdo perfectamente que un estadounidense vino precisamente porque le dijeron, andaba en un pueblo vecino y le dijeron que había trajes típicos de Jiquilpan y que ella quería reproducirlos en otro lugar y bueno, pues vino y ya finalmente no supimos en qué quedó, pero vino directamente a buscarte y a platicar de esos temas. Sí, fíjate que gracias a esa exposición me contactaron 2 personas. Una persona que se quería llevar un traje completo, el traje de gala a Alemania para ponerlo en una exposición, no sé, de trajes de diferentes partes del mundo. Y otro que quería que le hiciera 10 guanengos en tan corto tiempo, entonces era como complicado. De verdad esos trajes no están a la venta, sí, mucha gente me los ha pedido, pero yo los atesoro mucho porque digo, bueno, tal vez el día de mañana que yo no esté, ese va a ser el legado que yo lo voy a dejar a Jiquilpan. Muy probable, ahora sí, el día que yo falte, aquí están los trajes, trátenlos, déjenos en un lugar donde de verdad los van a estar exponiendo y la gente va a conocer la cultura. Y deshacerme de uno sí como que me cuesta muchísimo trabajo, porque sí lleva bastante tiempo el hecho de bordar los guanengos, el hecho de hacer las notas, de estar haciendo las En ese tiempo me platicabas que ya no estaban plisando las faldas. Sí, ya no, de hecho hay faldas que son tableadas más que nada, porque entre plisado, drapeado y tableado son muy diferentes, pero la técnica es de tableado. Y la última vez que yo mandé a hacer ese tableado fue en la ciudad de Sahuayo con una señora que ya tenía como 70 años de edad, 80, y estaba muy grande, estaba grandecita ya, y ella utilizaba cartones, eran como unos abanicos de cartones, y ahí iba doblando la tela y con planchas de esas todavía viejitas todavía les pasaba, porque como era paño de lana pues está demasiado grueso y era muy complicado que te lo hicieran. Entonces aquí ya prácticamente no hay quien te lo haga. La última que tratamos nosotros de hacer un tableado fue para la danza de las Amazonas, que afortunadamente mi mamá sabe la técnica en lineal, entonces ella todo se aventó todas las tablas. Cuéntame cómo estuvo esa parte, porque ese proyecto fue algo muy ambicioso, donde estuvimos involucrados diversas instituciones, algunos participamos de alguna manera, nuestro amigo Jorge se la rifó en la cuestión de la danza, el poder contextualizar el pasado con el presente y que quedara un engranaje perfecto para celebrar estos 100 años. ¿Cómo estuvo que oye, Arturo, ¿me ayuda? O a ver, platica. Mira, afortunadamente con el profesor Jorge Luis tengo una relación excelente. Fue compañero mío de la universidad en el Tecnológico, entonces desde entonces tenemos esa relación de amistad muy, muy fuerte. Él conoce todo y la cuestión de cómo me enfoco a lo cultural, y él siempre ha estado como de que vete a estudiar la maestría de esto y vete a otro diplomado, siempre está tratando de que me supere, lo cual se lo agradezco. Y en esta cuestión él me invitó a participar para diseñar los trajes. Entonces me llamó, me platicó el proyecto, me dijo, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes con esto, haz la investigación y ya entonces vemos diseños y ya vamos acomodando lo que sí puede quedar y lo que no puede quedar, porque no nada más es como decir, bueno, se me ocurre una falda así y ya es, aviéntatela y es el dibujito. No, simplemente eso es como estar maltejiendo la historia. Entonces, un trabajo como es un rescate de una danza, como fue lo que ustedes hicieron, es un trabajo de investigación tal cual, porque también ustedes investigaron la música, entonces yo tenía que investigar la forma de... Agradecemos mucho a Lupita Ramos, que gracias a un trabajo que antecedió a esto, bueno, pudimos llegar a esta parte y nos facilitó mucho todo lo que ya existía, ¿no?
Sí, es complicado, es lo que te digo, que lamentablemente Jiquilpan ha perdido esa cuestión de tener su cultura y sus raíces bien cimentadas, porque tienen prácticamente olvidado el concepto, el surgimiento y hacia dónde quieren llevar sus danzas como tal, que es parte cultural muy importante. Entonces aquí no había nada, sí había fotografías antiguas, pero de diferentes épocas, entonces ni siquiera sabían en qué año había surgido la danza como tal, porque había unos que te decían antes de 1900, y otros después de 1900, y en ese periodo de 1890, por ejemplo, a 1920, son 30 años que la moda evolucionó bastante. Entonces no podía poner una falda, si iban a decir que surgió en tal fecha, yo no les iba a poner una falda corta o una falda tableada porque en ese momento no se utilizaban, prácticamente eran diferentes. Entonces ahí fue como donde traté de investigar todas las fechas posibles, los tipos de vestimenta, y se adecuó a la fecha que dijeron se nació en tal año, entonces a partir de ese año ya hacemos todo lo demás y así fue como se hizo el diseño. Volvemos a retomar el tema de esta colección que comienza desde lo prehispánico, desde ahora sí que los primeros asentamientos aquí en Jiquilpan, y hasta dónde llega esta colección, Arturo. Esta colección empieza desde el primer asentamiento, como tú ya lo comentas, y termina hasta 1800, más o menos 1850. Hace falta todavía la moda. No, creo que sí se terminó hasta la época francesa, que fue lo último que te puse. Sí, entonces hasta la época del Porfiriato, hasta ahí prácticamente se termina esta colección, pero debe de haber obviamente ya más variantes de esas fechas. ¿Podríamos mostrar los diseños? Sí, mientras tú nos describes un poco esta parte? De hecho están por periodos. Perfecto. Ese prácticamente es el periodo de fundación. No tenemos una fecha, como ya la mayoría de la gente sabe, no hay una fecha exacta en la cual se funda el pueblo de Jiquilpan, pero los vestigios arqueológicos te van arrojando un posible periodo. Entonces, el periodo de fundación en base, o el periodo en el que yo me basé en base a los objetos arqueológicos, es un periodo teotihuacano, porque prácticamente tenemos conchas, tenemos el banquillo teotihuacano, hay incenciarios, hay varias cosas que te apuntan hacia ese periodo. Entonces, ese traje está inspirado en unas muñequitas que están en el Museo Lázaro Cárdenas. De hecho, tienen las mismas líneas, pintadas con los mismos colores, y fue lo que se trató de hacer. Pues prácticamente la cerámica te va diciendo, y ese tipo de escultura te dice cómo se vestían, y por eso se puso el primero. Prácticamente es el inicio de transición entre el periodo de fundación y el periodo náhuatl. Te dicen que Jiquilpan, en otro periodo que tuvo de su historia, pues era habitado por esas personas de origen ahuatlaca, que prácticamente son anterior a la conquista purépecha, que ya los conocemos, lo cual consiste en huipiles largos y enredos en las faldas, con bordados en toda la parte inferior, pero todo era con telar de cintura, no era de que lo bordaban aparte, o que no era pintado sobre la tela, sino que durante el proceso de diseño ahí hacían lo que querían poner, y cada uno de los elementos. Tratamos de poner está muy pequeñita la parte de abajo, pero en ese huipil la parte de abajo trae matas de oñil, que prácticamente es lo que le da como ya el origen a Jiquilpan, de su nombre de náhuatl. Entonces sí tiene bastantes elementos. Periodo de transición entre la cultura nahuatlaca y la cultura purépecha. Entonces sabemos que la cultura purépecha pues prácticamente son chichimecas, que es una chichimecas guapusechas, prácticamente así se denominan ellos, y tienen un tipo de vestimenta un poco más simple. Ellos no tenían tanto adorno, entonces eran enredos en las cinturas, pero al momento de juntar lo náhuatl con lo purépecha podemos caer en el uso de los quesquemes, de los huipiles cortos y todo ese tipo de cuestiones. Eso prácticamente viene siendo un traje un poco más estilizado, pero no se dice que no se llegó a utilizar, o que se haya llegado a utilizar. Prácticamente
nos muestra que la cultura que ya conquista Jiquilpan y que le cambia de Jiquilpan a Guanimán son expertos en el arte plumario. Entonces por eso se trató de poner el elemento de poner un pectoral con plumas, y por lo general mientras más valiosa la pluma, más alto el rango, y era un enredo, un taparrabo normal. Y prácticamente el que sigue, pues estamos hablando que es un tipo más purépecha, que es un enredo en la cintura, y por lo general podemos ver en el Museo de Michoacán, donde hay collares que se hacían ya con conchas, se hacían de hecho ya había metales, la metalurgia ya entra como decoración, y prácticamente la corona de carrizo es como una parte para darle el simbolismo de la realeza purépecha, que prácticamente pues ellos así utilizaban, porque si vemos el códice de Michoacán, pues prácticamente ahí te ven apareciendo los diseños. Periodos, ese es un periodo en el cual comienza ya Jiquilpan como una villa española. Ese abarca todavía el periodo de la conquista de 1521 a 1535, que prácticamente viene siendo la época isabelina, que se le llama, que es la época durante y después de la reina Isabel, hasta que ya empezamos con los vestidos más pomposos, que es el siglo XVI, 1500, 1550 en adelante, en donde ya los vestidos pues tenían que llevar más adornos. Prácticamente mientras más adornos llevaran, más estatus tenían dentro de la sociedad novohispana. Estamos hablando que ya se utilizan varios tipos de armazones de madera para poder llegar a esos volúmenes. Las cinturas se hacen más estrechas con el tipo de corset. Ya ahí se implementan piedras preciosas, se implementan hilos de oro, se implementan perlas. Entonces, eso, no sé si te fijas, prácticamente la moda cambió la arquitectura en ese sentido durante ese periodo, porque anteriormente las puertas eran chiquitas. Entonces, durante el periodo colonial, las puertas se hacen más grandes para que las mujeres pudieran caber con los vestidos. ¿Sí? Entonces, ya vamos viendo la evolución. Es finales de ese mismo siglo, ese es el siglo XVIII, prácticamente a principios de 1700. Estamos viendo donde ya es el uso de pelucas, sí se siguen usando las crinolinas amplias, pero son tipos de trajes de pieza sobre pieza. Es un faldón, otro sobre faldón, y luego arriba llevan otro, llevan el jubón abajo, llevan el corset, llevan mangas, llevan peluca, llevan una gran infinidad de accesorios. Ahí ya vamos a finales del siglo y podemos ver cómo va cambiando la moda. La moda la va marcando también mucho los países que van marcando la pauta. Durante ese tiempo España empieza a perder demasiado poder y Francia es quien ahora empieza a marcar todos los movimientos políticos, y prácticamente pues también las cortes del mundo ya se basan en las cortes franceses, y por eso la moda ya se marca como la corte de ese país. Estamos hablando del periodo de la independencia. Prácticamente vemos ya un vestido sin tanto armazón, ya vestidos un poco más prácticos, más llevaderos, pero siguen teniendo el toque, donde se utilizaban las peinetas, se utilizaban mantillas, y también, sobre todo, ya cambiamos el terciopelo que se utilizaba antes por un poquito más de ligereza. Entonces ya son más sedas, son más telas mucho más vaporosas, que ya no porque si las anteriores, entre el brocado y el terciopelo, pues eran muy caras para ver, entonces tenían que irlo haciendo así. Ese es el periodo prácticamente del siglo pasado, inicios del siglo pasado, que es durante el periodo porfirista. Y ese tipo de vestuarios está muy inspirado en las fotografías que sí ya tenemos como tales de Jiquilpan, porque sí hay varias de la plaza en donde vemos a las damas de sociedad muy vestidas a ese estilo, y va a contrastar muchísimo con lo que sigue ahorita, que les vamos a mostrar, que es la parte del pueblo. Prácticamente ellos son como los aristócratas, ellos sí tenían el acceso a ese tipo de telas, de vestidos, de zapatos, de accesorios, y el resto del pueblo se tenía que conformar pues con lo que tenía. Las mantas, que era lo más usado, una que se llamaba calicot, que también era muy barata para ellos en aquel entonces, y pues ya vemos que son durante el mismo periodo, pero ya vamos a ver diferentes
tipos de vestimenta. Por ejemplo, el que está de este lado es un traje normal de lavadora, que era un enagua de manta, un mandil blanco tal cual, nada más con el deshilado, que sí las mujeres practicaban antes mucho, un rebozo que le llamaban de bolita o punteado, en colores gris, blanco y negro, un cántaro normal y un guanengo o una blusa blanca, lo más normal que se pudiera. Aquel está tomado de una fotografía que anteriormente, fue tomada donde anteriormente estaba el monumento a Benito Juárez, el que era de mármol, el que estaba aquí donde está ahorita la lavadora, y ahí las niñas prácticamente traen eso, pero lo quise adaptar un poco más para unir tradiciones. Aquí lo quise dejar como si fuera el de lunes, el de la feria de la fiesta de un lunes, para ir a ver a la Virgen de los Remedios, por ejemplo. Entonces estamos viendo que ya empiezas a unir en cuanto a la moda y ya con la cultura del pueblo, y así fue como lo hice. Son variantes de los mismos trajes de Ware, en donde eso sí, todos esos negros sí son de paño de lana, son tableados y son faldones blancos. Algunas lo usaban de manta, la que tenía un poquito más de dinero podía utilizar otro tipo de telas un poquito más, como un raso, pero todas están hablando prácticamente de lo mismo. Vemos, mira, como peculiaridad, esos tipos de trajes traen listones. Dijera la gente que Michoacán no usa listones en sus enaguas, pero les hace falta un poquito más de investigación, porque hay fotografías de Jiquilpan en donde las mujeres ponían listones o inclusive deshilaban la hebra de la tela y metían cabellos humanos ahí en la parte de abajo para poderle dar ese tipo de efectos en las enaguas. Y están las fotografías donde está la tira. Entonces, por eso, y también por la cercanía que tenemos nosotros con Jalisco. Nosotros somos un área que está demasiado pegada a la zona de Jalisco, entonces fue una manera de conjuntar la región y todo lo que se utilizaba. Siguen siendo los mismos trajes. El de este lado de verdad está tomado de una foto de mi mamá cuando su abuelita la llevaba de Guaria en Zaguayo a ver al Cristo. Pues no hay mucha diferencia entre Zaguayo y Jiquilpan y prácticamente teníamos bastantes similitudes. Nosotros afortunadamente tenemos todavía un poquito de rescate de estas cuestiones, pero ese traje era un faldón blanco liso de manta, un faldón tableado, y si te puedes fijar en la parte de atrás tiene listones, que eso nos da cercanía con Tarecuato. Recuerda que el traje de Tarecuato pues trae motas de colores en la parte de atrás. Entonces dice mi mamá, me comentaba mi mamá, que a ella le ponían listoncitos de colores para poder como darle más vistosidad al traje. Ese traje que sigue es prácticamente el traje más elegante de Jiquilpan, que es el traje de gala, y pues es para las fiestas en honor a San Francisco de Asís. Leyendo un poco podemos ver que Jiquilpan tenía ese tipo de tradiciones muy arraigadas, como eran las procesiones que se le hacían al santo. Ahorita nada más es un grupito afuera y bailen a los grupos culturales, pero anteriormente el pueblo participaba, se hacían procesiones y las mujeres tenían que vestirse con sus mejores galas porque era el santo patrono. Prácticamente nuestras fiestas son de la época del general hacia acá, que son fiestas cívicas, pero anteriormente Jiquilpan, como el resto de los pueblos, pues eran fiestas patronales, fiestas en honores a sus santos. Entonces esa era la fiesta más importante, por lo que se puso un faldón blanco en la parte de abajo, un sobrefaldón azul, un mandil de deshilado con bordados. Ese bordado que trae ese mandil está sacado de la puerta que aún queda del ex convento franciscano, que está aquí dentro de la parroquia. Y el guanengo es un guanengo muy al estilo Tarecuato también, porque prácticamente Jiquilpan, o el convento de Jiquilpan, dependía del convento de Tarecuato. O sea, no podemos decir que no tenemos similitud con ellos, porque pues, prácticamente dependíamos eclesiásticamente, o dependíamos como mucha influencia de ellos. Y en la parte de atrás lleva un paño, o lo que se le llama falso rollo purépecha, que se utiliza más que nada para las festividades grandes en otras poblaciones, y está hecho de paño de lana y también va amarrado a la cintura. Lleva aretes muy típicos michoacanos, lleva sus collares de papelillo o cuentas que ya se utilizaban, y durante esa festividad las mujeres llevaban una canasta con panes y plátanos, que eso está escrito en los libros de historia de Jiquilpan, y dice que se llamaban paracuas. Las paracuas quieren decir ofrendas,
y esas se regalaban a todo el pueblo. Entonces se llevaban rosquitas de pan, como esas que conocemos de cualquier panadería, y plátanos para estarlos entregando durante la feria, durante la fiesta del santo. Sí, y esa fue una variante también del mismo traje, pero ya un poquito más, sin darle la simbología del traje de la feria de San Francisco. Bueno, pues creo que esta clase que hemos recibido esta tarde ha sido bastante interesante, y bueno, yo estoy seguro que vamos a tener, vamos a compartir muchos likes, porque realmente estamos hablando de algo que no se había hablado, que no se había manejado. Si bien la comunidad de Totolán tiene sus raíces muy arraigadas y que afortunadamente han dejado no poder tener variantes como lo tienen algunas otras organizaciones, que entre más va pasando el tiempo van cambiando mucho y van perdiendo estas cuestiones, ¿no? Del arraigo, de la identidad, y que afortunadamente pues en Totolán se ha preservado. ¿Y dónde veíamos estos lugares o esta indumentaria? Pues la veíamos directamente en Totolán, ¿no? Sí, mira, desafortunadamente es complicado el hecho de que un pueblo se resigne a perder su cultura, sus tradiciones y sobre todo esa parte que es demasiado importante. Jiquilpan se caracteriza por tener comunidad indígena. Sí podemos llamarlo comunidad indígena, no tengo nada en contra de ellos, pero también es importante saber el concepto de comunidad indígena. Para poder ser una comunidad indígena debes de tener lengua, tradiciones, vestimentas. Tienes que tener un sinfín o un conjunto de cuestiones que te den esa identidad y que te avalen como tal. Entonces el hecho de no querer arraigarlas más o no querer dejar que las cosas evolucionen un poco, sí complica las cuestiones. En ese tema de los trajes de Jiquilpan, afortunadamente no me tuve que meter en nada con el tipo de organizaciones, ni gubernamentales, ni tal asociaciones o como la comunidad en sí. Totolán afortunadamente tienen esa disposición y su comunidad tiene la disposición de escuchar, y eso también les sirve mucho. Ellos están dispuestos a que se rescate su vestimenta de la manera más autóctona para ellos seguir dando esas clases o ellos seguir teniendo eso que a final de cuentas los hace sentirse orgullosos. Entonces Jiquilpan debería de tomar en cuenta mucho esa cuestión y sí debería de decir, ok, tengo tantas cosas, pero las voy a refinar para que de verdad sean una cuestión cultural como tal. Entonces no se me hace mal el hecho de como este tipo de programas que hicieron ustedes del rescate de la danza de las Amazonas, muy bueno porque se rescata música, movimientos de una danza como tal y una vestimenta. Ya no solo es la música que quieran tocar, con el son que quieran tocar, con la ropa que quieran usar, que ni siquiera va de acuerdo al tiempo en el que se montó la danza y que prácticamente no te está mostrando nada. Porque he visto perderse muchas danzas en diferentes países, en diferentes lugares del país, en donde nada más van a brincar y van a hacer sus cuestiones, pero ya no tienen un movimiento, ya no tienen un simbolismo como tal. Entonces eso es algo que tenemos que trabajar aquí. Me queda esta parte donde con tantos cambios, Jiquilpan, tan lejos de la capital, que siempre lo hemos dicho, tan cercano al estado de Jalisco, creo que hay una coyuntura muy grande, una coyuntura que llega a perder y que ha sido el resultado de que no se tenga una arquitectura continua, ha sido el hecho de que siendo tan alejado de la capital sea la cabecera distrital, donde políticamente tienen que venir aquí por ahora sí que por la patadita de la buena suerte o por la bendición para poder continuar, ¿no? Mira, el día que de verdad el gobierno de Michoacán entienda la importancia histórica de nuestro pueblo, las cosas van a empezar a cambiar. Porque no estamos hablando de que Jiquilpan fuera un capricho de ciertas personas para que llegara a ser lo que es hoy en día. Jiquilpan, desde su fundación, estamos hablando que es un punto de paso entre tierra
y el mar, entre la región de la montaña y la región árida. Entonces Jiquilpan es un lugar que está muy bien posicionado y desde entonces ha tenido esa importancia. Entonces el gobierno desafortunadamente no nos ha tenido muy en cuenta para ese tipo de cuestiones, pero tenemos algo a favor, que a final de cuentas los hermanos purépechas, ellos siguen viendo a Jiquilpan como lo último, como su límite. Para ellos Jiquilpan todavía puede entrar en los festejos del Año Nuevo Purépecha, por ejemplo, porque ellos sí nos consideran purépechas, ellos sí nos consideran parte de. Entonces tendríamos que ver, analizar bien cuál es el motivo o encontrar el por qué Jiquilpan para ellos no es importante, pero pues mientras ellos nos toman en cuenta, nosotros somos los que tenemos la obligación de hacer algo para poder sacar a nuestro pueblo y para que nuestro pueblo de verdad resalte, porque no solamente es tener el nombramiento como tal, porque nombramientos pues muchos los quisieran, pero que tengan y que cumplan con los lineamientos como los hemos cumplido nosotros es bastante difícil. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones respecto a la cultura y al arte? La cultura en las nuevas generaciones desafortunadamente no puedo decir que se ha ido perdiendo, porque todavía hay gente que se involucra en este tipo de cultura y que sobre todo porque sus padres los inculcan. Hay padres que todavía tienen la mentalidad de mandar a sus hijos a estudiar un curso en la Casa de la Cultura, que todavía llevan a sus hijos a conocer pueblos mágicos, que todavía cuentan historias de sus antepasados, pero desafortunadamente la cultura se ha estado enfocando a una deformación tal que lo podemos escuchar en la forma de expresión de la música. Tan solo no estoy en contra de la música que actualmente está sonando, pero si comparamos una canción de hace que 20, 30 años a una canción moderna, en la anterior todavía había un poco más de valores. Ahora ya en estas generaciones se pierde sobre todo esa cuestión de arraigarle los valores, inculcárselos, porque no hay mucho respeto. Son demasiado misóginas las canciones, son demasiado ofensivas. Lamentablemente hay otras culturas que sabemos que están atacando muy fuerte a nuestra comunidad y que los niños desafortunadamente, como no tienen oportunidad de crecer en otros aspectos, se van por ahí, y estamos hablando de corridos demasiado alterados, en donde ya es, para ellos escucharlo es como muy normal, y se van mentalizando en esa cuestión de que ese tipo de vida también está bien, pero pues prácticamente si seguimos por esa cuestión no vamos a tener mucho futuro por el cual podamos estar luchando ahorita. Entonces tenemos que empezar en las escuelas, la educación, la casa, y como padres también estar al pendiente siempre de todo y tratar de inculcarles ese granito a tus hijos, porque si tú no le pones la semillita, ellos jamás van a desarrollar la cultura por ellos solos. ¿Qué ha hecho Arturo Tapia en la pandemia? ¿Qué he hecho? Tengo varios proyectos que me gustaría sacar, en los cuales he estado trabajando. Lamentablemente sabemos que la pandemia nos ha afectado en demasiado a diferentes sectores. En mi caso, pues sí, porque pues no hay certámenes, no hay reinas, no hay fiestas, no hay, pues como toda esa parte de lo social, mi taller está detenido. Entonces me he dedicado a estar buscando nuevas técnicas, nuevas formas de salir adelante, y sí tengo varios proyectos ahí en producción. Sí, cocinándose, que sí me gustaría llevar a cabo. Por ejemplo, con ese de los trajes típicos, es algo que yo ya tengo y que sí, yo no me quiero ir sin hacerlo, que es prácticamente hacer un libro en donde se hable de todos los periodos de la vestimenta de Jiquilpan, donde se ilustre cómo se hacían, donde se ponga, ¿para qué? Para que el día de mañana las generaciones puedan ver cómo era la cuestión de la vestimenta. Entonces ya les dejaría los trajes hechos, pero también les dejaría sus libros para que mínimo las escuelas pudieran leer un poquito. Tengo pensado un proyecto muy artesanal, y me gustaría que poderlo enfocar bien, aterrizarlo y llevarlo a cabo, porque es algo que nos ayudaría aparte de la sociedad, porque hay gente que de verdad no tiene ingresos, y esa sería una muy buena forma de hacerlo. Pero sí tengo que aterrizarlo. Por lo pronto estamos haciendo muchas cosas artesanales con mi tía, que tú sabes que es la que luego la tengo en el taller en friega. Y ahí sí, mis amigos, la gente que me ve en el taller, pues estamos viendo. Estamos ya,
haciendo varias cosas. ¿Con qué cerramos esta entrevista, Arturo? ¿Con qué cerramos? Pues de verdad, mira, me gustaría agradecerte mucho el apoyo que siempre me han dado. De verdad ha sido un camino que tal vez jamás pensé que me fuera a llevar por ahí. Yo lo veía muy distante, yo veía las cosas como que tenían demasiados obstáculos, pero también pues en esta vida nada es fácil, todo implica un esfuerzo. Entonces yo le he dicho, nadie es profeta en su tierra, pero yo un día me propuse dejar algo en el pueblo y hacer alguien en mi pueblo y que donde quiera que yo estuviera supieran quién era. Y tal vez no lo he logrado, pero sí me gustaría decir que voy a paso lento pero muy firme y algún día voy a romper con ese paradigma, ¿sabes? Yo creo que lo has roto, amigo, porque yo no puedo dejar de pensar en una procesión anteriormente que la sociedad participaba muy de la mano con sus tradiciones y con su religión. ¿Cómo vestías a la Virgen para la procesión del silencio? No puedo dejar de reconocerte la presencia que has tenido en cada certamen, en cada preparación. Ahora, como tú lo has dicho, tienes la corona en Miss Michoacán. No puedo dejar también de reconocer esta parte, este legado que nos has dejado, porque realmente lo has dicho perfectamente, el que no conoce no puede amar. Entonces, jiquilpense que no conoce sus raíces, pues difícilmente puede sentirse orgulloso de su mismo pueblo. Y si alguien puedo decir que se siente orgulloso de su pueblo, pues eres tú. Entonces, esta es tu casa, este es tu espacio. En lo que podamos apoyar lo vamos a hacer con mucho gusto. Creemos en los nuevos talentos, porque los nuevos talentos van en camino y están en proceso. No desconocemos que hay un talento y una experiencia muy importante dentro de nuestros artistas, dentro de toda esta rubros del arte Quijiquilpan, porque generamos cultura y patriotismo y lo hemos hecho desde una pequeña escala hasta una muy alta escala. Entonces creo que un equilibrio en ambas partes, pues creo que es lo mejor que puede hacer. Y al igual que tú, han estado varios personajes quijiquilpenses muy claves en muchos rubros y pues no podemos dejar de invitarte y de ser partícipe de estas actividades. Gracias, de verdad es una experiencia muy padre el hecho de poder hacer este tipo de dinámicas. Me gusta siempre platicar y dejar algo para mi pueblo, algo de lo que yo he hecho. De verdad, sí me gustaría dejarle a la gente el consejo de que nunca escuches las malas lenguas como si fueran buenas. Desafortunadamente en tu camino te vas a encontrar mucha gente que te diga no puedes, eso no sirve, eso para qué. Pero tenemos niños con mucho talento y tenemos niños que si los desarrollamos y lejos de decirles no puedes, los ayudamos a que salgan adelante, lo pueden hacer. Los grandes hombres de la historia no fue de que llegó Dios y los puso, llegó un ovni y los dejó ahí, pues claro que no. O de la noche a la mañana encontró la iluminación como vos, pues tampoco. O sea, los grandes hombres se van haciendo a base de eso, de esfuerzo, sacrificio y sobre todo de creer en sí mismos. Si no creen, nunca van a lograr llegar a ningún lado. Pues así es, amigos. Cerramos con esta inspiración y con estas profundas palabras de Arturo que vienen desde su corazón, porque quien lo conoce sabe perfectamente que no se lo está inventando y que lo está haciendo directamente desde el fondo de su corazón, para todos nosotros. Arturo, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Y bueno, amigos, pues nos vemos en la siguiente cápsula, en la próxima charla. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Adiós.